Ahora oremos juntos. Dios Padre que nos ama, misericordioso, nos redimiste con la sangre preciosa y también nos hiciste hijo de Dios y también nos dejaste para que podamos vivir vida cristiana siguiendo a ti y sirviendo a ti. Te damos gracias. Ahora nosotros hemos congregado aquí ante la palabra de Dios. Fuimos salvos. Hemos congregado aquí ante la palabra de Dios. No podíamos congregar libremente por pandemia, coronavirus. No podíamos predicar la palabra de Dios libremente porque había muchos control, limitación teníamos. Nosotros nos hemos dado cuenta de que el fin del mundo está muy cerca, la venida de segunda de Jesucristo está muy cerca. Por favor, enséñanos, orando y sirviendo al Señor. Queremos completar la misión que nos ha dado. Por favor, Señorea nuestra, guarda nuestro corazón y pensamiento. Y también nos ha dado la oportunidad última para que completamos la oportunidad. Ayúdanos, guíanos. Ahora en Corea y también mundialmente tenemos muchas iglesias. Ellos están sufriendo económicamente, personalmente y también en la iglesia hay mucha dificultad. Pero aún así nosotros sabemos que tú vas a guardarnos en este tiempo, en cuidarnos para que no se caiga ninguno de nosotros. Por favor, permita el tiempo y la oportunidad para predicar la palabra de Dios libremente. En algunos que están en sufrimiento, una situación difícil, guardan ellos carnalmente y espiritualmente también. Y la palabra que nos quiere manifestar, que sea manifestada y nos enseña lo que debemos hacer. Todo esto se hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios hoy en San Mateo 28. San Mateo 28. La palabra de hoy es San Mateo capítulo 28. San Mateo 28, versículo 18 a 20. 28, 18 a 20. Se lo leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahora hemos sufrido mucho por coronavirus, pandemia. No podíamos congregarnos libremente, también no podíamos predicar la palabra de Dios y tenemos mucha dificultad y espiritualmente y también económicamente
en la vida nosotros estamos sufriendo mucho. Como nosotros sabemos en todo lo que está pasando, como la Biblia dice, definitivamente es el señales del fin del mundo. Nosotros ya podemos darnos cuenta en el fin del mundo, la venida de Jesucristo está muy cerca, seguramente Él vendrá pronto. Por eso en la última parte de la historia humana, en el fin del mundo, estamos viviendo nosotros. Veremos a Jesús mientras nosotros vivimos. Estamos viviendo el tiempo muy especial. Y por eso nosotros ahora vemos en señales del fin del mundo. Nosotros vemos que también nosotros sufrimos. Como israelitas, ellos estaban sufriendo en la tierra para entrar. Antes de entrar a la tierra de Canaán, ellos estaban sufriendo mucho en el desierto. Y igualmente nosotros, antes de que Jesucristo venga, nosotros estamos sufriendo en viendo los señales del fin del mundo. Y ahora nosotros debemos entrenar nuestra fe para que no tengamos la vergüenza para entrar en el reino de Dios. Eso es por eso Dios nos ha permitido esta situación. Por eso nosotros aguantaremos poco más en como nosotros pensamos. En una semana, como antes nosotros podríamos congregar junto en la iglesia en Corea. Creo que nos va a permitir congregarnos. Hasta entonces nosotros oremos más y para que no pierda tiempo. Y lo máximo que podemos hacer, como Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. Como la Biblia dice, debemos ser fiel hasta la muerte. Como la vela se quema a sí mismo, y también nosotros hasta la muerte debemos ser fieles. Y el apóstol Pablo fue degollado predicando la palabra de Dios. Antes de morir, él dijo, apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia, está muy cerca mi partida. Ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Así dijo apóstol Pablo a Timoteo como un testamento, última palabra de su vida. Y aún Jesucristo mismo dijo, en consumado es. Eso es himno victoria, como vencimiento, el vencimiento del poder contra Satanás, el poder de Satanás, vencimiento del poder de Satanás. Y el apóstol Pablo también dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Y nosotros debemos dedicar nuestra vida a Dios hasta la muerte, como apóstol Pablo había hecho, manteniendo, no como cobarde, debemos adorar en nuestra vida por el resto de nuestra vida. En este corazón nosotros debemos guardar tomando decisión, en siendo estable, siendo fiel para que no perdamos el tiempo al mundo para completar la misión que nos ha dado. Nosotros debemos completar. Eso es lo que yo quiero. En cada domingo, aún esta situación, nosotros hemos aprendido la palabra de Dios sin falta, sin parar.
Yo he escuchado noticia en cada iglesia mundialmente en esta situación. Todos están escuchando la palabra de Dios sin moverse. Todos están guardando la palabra de Dios en su corazón. Eso es muy buena noticia. Debemos estar firme encima de la palabra de Dios. Nosotros no debemos cambiar nuestros corazones. Vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Estamos sigue aprendiendo la palabra de Dios del tema de posición de cristianos y su vida adecuada. Vamos a pensar qué es la identidad, puesto de los cristianos, en cómo nosotros podríamos vivir adecuadamente. Eso es lo que vamos a aprender. Antes nosotros hemos aprendido, somos hijos de Dios. Y no hay otro puesto más maravilloso, porque somos hijos y también al mismo tiempo somos sacerdotes, en posición muy gloriosa, y también al mismo tiempo tiene responsabilidad. En Jesucristo mismo era gran sumo sacerdote. Él nos ha dado este puesto como sacerdotes, sirviendo a Dios, trabajando para Dios, haciendo la obra. Eso es todo, es sacrificio espiritual. Tema de hoy, él será, somos discípulos de Dios. Somos discípulos de Jesucristo. Somos discípulos de Jesucristo. Eso será el tema de hoy. Discípulos. En discípulos, aprende del maestro, trata de imitar a maestro y también tiene mismo destino con maestro. Jesucristo era el siervo, era el discípulo. Él completó su misión como discípulo. Ese mismo trabajo, misma obra nos ha dado. San Juan 20:21, después de resucitar, Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, en cómo me envió el Padre, así también yo os envío. Él fue enviado del Padre Jesucristo. Él dijo también, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque obra de Dios en misión de Jesucristo era morir en la cruz. Antes de morir un día, él oraba, él estando en San Lucas 22:44, estando en agonía, oraba más intensamente, que dijo que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la muerte, y dijo, pero no sea como yo, sino como tú. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después él fue ofrecido como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesucristo dijo a sus discípulos. Él fue enviado por Dios. Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Los apóstoles, ellos padecieron guardar la palabra de evangelio. Muchos padecieron martirio. Ellos murieron para guardar
la palabra de evangelio. Somos como últimos corredores de la carrera. Y Jesucristo murió y resucitó en 3 días y por 40 días. Y palabra de hoy en Jesucristo últimamente puede ser como un último testamento y también puede ser orden muy serio, no solamente a sus discípulos. Jesucristo habló esta palabra para dar a todos los cristianos que fueron salvos y también al mismo tiempo a nosotros está dando esta palabra Jesucristo. Por eso vamos a pensar y meditar. Y para pensar, porque nos ha dado potestad de discípulos, como discípulos de Jesucristo, ¿no? Como nosotros debemos pensar y vivir. Eso es lo que vamos a pensar hoy. En San Mateo 28, 18, San Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Eso no es orden de hombre, sino Jesucristo que tiene potestad del cielo y la tierra. Eso es orden de Jesucristo. Jesucristo es mismo que Dios. Todas estas cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo mismo es Dios como creador. Él creó y señorea el universo y gobierna el universo. Él tiene potestad de señorear al universo, él mismo, Jesucristo. Y también señorea la historia humana. Gobierna la historia humana. Él tiene potestad tan grande. Jesucristo hoy murió y resucitó y también quitó potestad de la muerte. Y nos ha dado vida eterna, nos ha dado potestad de poder ir al cielo. Él tiene la llave del cielo y también llave del infierno también Él tiene. Eso significa que Él puede mandar al cielo y también mandar al infierno. Él tiene potestad de perdón de pecado, muriendo y resucitando. Él mismo también perdonó el pecado y también Él pudo tener potestad de perdonar pecados y nos ha dado vida eterna. Él tiene la potestad de perdonar pecados y también Él tiene potestad de juicio. En San Juan 5 dice, entonces Jesucristo, en Dios ha dado a Jesús potestad de juicio también. Él tiene potestad de todos. Potestad del cielo y la tierra. Y señorea el mundo y también señorea ejércitos y ángeles también. Todas las cosas que está pasando en este mundo. Él señorea y gobierna. Él tiene potestad de toda la tierra, en todo el cielo. Él tiene potestad tan grande. Él mismo, Él habló y Él ordenó. En ninguna cosa puede ser más grande. Nos habló. No solamente a sus discípulos en aquel tiempo,
sino ahora también para nosotros está dándonos, está ordenando a nosotros, a todos los que fueron salvos. En Jesucristo mismo dijo, id y haced, San Mateo 28, 19, id y haced. Él tiene potestad del cielo y la tierra. Id, haced. Id. ¿Dónde? Al mundo, donde hay muchas almas perdidas. Muchas almas perdidas. Id. Orden de nosotros. No podemos vivir solo entre nosotros. Porque Jesucristo mismo, Él dejó en la gloria del cielo y vino al mundo tan pobre. Y como nosotros que fueron salvos en orden de Jesucristo, es id. San Marcos 16:15, San Marcos 16:15, id por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda escritura, a toda criatura, toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Nosotros debemos ir a donde hay almas perdidas. En Jesucristo mismo vino al mundo y también los discípulos, ellos estaban visitando, estaban buscando, estaban yendo a almas perdidas. Aquí, haced discípulos a todas las naciones. Y también dijo, haced discípulos a todas las naciones. Los que fueron salvos todos son discípulos de Jesucristo. No solamente 12 discípulos de Jesucristo, sino también todos nosotros somos discípulos de Cristo. Aquí dice en Hechos 2:1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El apóstol Pablo predicó la palabra en tiempo. Como 3,000 personas recibieron la salvación. En sus discípulos eran como 5,000 personas. Discípulos de Cristo. Que haced. Ahora tenemos como responsabilidad de predicar la palabra y salvar a almas perdidas en la misión que nos ha dado para hacer discípulos de Cristo. Uno es salvo, es discípulo de Cristo. Si uno recibe la salvación, él ahora se volvió. Su identidad es discípulo de Dios. Jesucristo escogió 12 discípulos y Él dejó la palabra de Dios a 70 discípulos y dejó la potestad de predicar la palabra de Dios, también echar demonios. La potestad de echar demonios Jesucristo dio. Eso eso se refiere en Jesucristo. Dará la potestad de predicar la palabra de Dios, potestad de echar, potestad de Satanás. En antemano él mostró. Así que somos discípulos de Dios, nos ha dado, que es predicar la palabra de Dios y salvar las personas. Y
como la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Potestad de salvar a la gente, eso es la potestad muy grande. Aunque gobernador del mundo, ellos no podrán salvar almas perdidas, ni uno. Comparando con eso, la potestad que nosotros tenemos es tan grande. Podemos predicar la palabra de Dios, ellos podrán recibir el perdón de pecado. En Jesucristo mismo dijo, habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, a quienes se lo retuviereis, les son retenidos. Esa palabra en la Iglesia Católica ellos malinterpretaron. En Papa o cura católica ellos recibieron la potestad para perdonar a los pecados, pero eso no tiene razón. Eso no es correcto. Si nosotros predicamos, eso significa San Juan 20:23. Si nosotros predicamos la palabra de Dios, Él puede, y si lo acepta, puede recibir la salvación. Si nosotros dejamos, ellos no recibirán la salvación. Eso significa eso. Y nosotros, digamos, como nosotros tenemos la medicina muy maravillosa que puede sanar, y nosotros no podríamos esconder la medicina. Por ejemplo, digamos, nosotros tenemos la medicina que puede sanar los enfermos. Nosotros no debemos esconder, debemos dar a ellos. Como apóstol Pablo dijo, si yo no predico la palabra de Dios, él dijo, ay de mí, si no anunciaré el evangelio. En Proverbios 24:11, y también libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y también sigue diciendo, porque si dieres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por su alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Era Proverbio 24:12. De todo modo, nosotros hemos recibido la misión en orden de Jesucristo, quien tiene la potestad del cielo y la tierra, nos dio la misión. Él enseñoreará, Él es Rey de Reyes, el orden de Rey de Reyes. Él vendrá pronto. El orden muy tan grande nos ha dado. Como somos nosotros como cristianos que fueron salvos, nosotros no podemos vivir ociosamente, perezosamente. Nosotros no podemos vivir así, porque no somos cristianos que fueron salvos. Si uno tiene la misión, responsabilidad muy importante, si no lo hace fielmente, no es bueno, no es adecuado. Como Rey de Reyes, Jesucristo nos mandó seriamente. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra. Esta segunda de Timoteo 4:1-2, segunda de Timoteo 4:12. En cada uno puede trabajar depende de su poder y talento, pero cada uno puede trabajar para la obra de diferente manera, pero el propósito es igual, en haciendo negocio, cultivando
la tierra y trabajando en diferente manera, pero su propósito es igual, predicar la palabra de Dios. Uno podrá pensar en solamente pastores, misioneros. Nosotros no. Si uno piensa así, eso es incorrecto. Si nosotros vemos en Hechos, no solamente apóstoles predicaron las palabras, entonces muchos diáconos y también solamente cristianos, ellos también predicaban la palabra de Dios. Si uno piensa, entonces no tengo fuerza, no tengo poder, yo no hablo muy bien, ¿cómo yo puedo predicar la palabra de Dios? Pero él o ella podrá orar, trabajando mucho y ganando dinero y gastando menos posible para sí mismo, y hay que ofrendar mucho para la obra de Dios. Y hacer. Si él no puede ir, entonces tiene que ayudar a uno que va a predicar la palabra de Dios. No solamente con los que hablan palabra de Dios, en toda la familia, colaborando junto, en un corazón, juntando talento, juntando material y sacrificando juntos, uno puede recibir la salvación. Si no trabaja junto, en cuanto más nosotros sacrificamos, más personas recibirán la salvación. Tanto más personas recibirán la salvación. Pero todavía muchos no están participando en la misión de predicar la palabra de Dios. Sí, porque si viviendo para sí mismo, para su cuerpo, entonces no es razonable, no es correcto. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Eso no solamente la palabra de apóstol Pablo, nosotros también. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, nosotros recibiremos el juicio de Dios. Empezó la palabra de Dios en Jerusalén y ahora está llegando al fin del mundo. Nosotros debemos participar en la misión de Dios. En discípulos de Cristo. Si uno piensa, entonces yo recibí la salvación, pero en hombre especial puede ser discípulos, entonces está mal interpretando la palabra de Dios. Tiene que ver bien la palabra de Dios, la Biblia. Si uno recibió la salvación, él es discípulo de Jesucristo. Si uno piensa, entonces yo recibí la salvación, yo voy a ir al cielo. Eso es un pensamiento muy perezoso. Si uno recibió la salvación, es discípulo de Jesucristo. Como dice, id y haced discípulo a todas las naciones. Y también debemos enseñar para ser buen discípulo. En algunas iglesias ellos enseñan diciendo educación de discípulo, pero si maestro no recibió la salvación, ellos no podrán enseñar bien. San Mateo 23:8, San Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que
os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Maestro verdadero es uno que es Cristo, nuestro Cristo. Maestro verdadero es Cristo. Todos tienen que aprender de Cristo. Todos. Aprendiendo la palabra de Dios de Cristo, y también debemos recibir la educación para ser buen discípulo. Necesitamos entrenamiento. Todos nosotros debemos aprender, debemos entrenar para ser buen discípulos. 마태복음 13장 52절에 보면은 천국의 제자라 했어요. En San Mateo 13:52 es reino de los cielos. Y todo escriba docto en el reino de los cielos. En discípulo de los cielos. Eso significa, si vemos nosotros Colosenses 4:11, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Por eso, discípulos de Cristo, discípulos de los cielos, eso trabajan juntos o colaboran juntos para la obra de Dios. Ellos son discípulos de Cristo. En posición muy alta, nosotros no debemos menospreciar, malgastar la posición en Cristo nos ha dado. ¿Cómo podemos ser buen discípulo? San Mateo 28:19. San Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos, bautizando y entrando en el agua y salir del agua. Tiene que entrar completamente en el agua. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si uno recibió la salvación, ahora se volvió discípulo de Cristo y también debe recibir bautismo. Eso es proceso de ser discípulo. Si uno no recibió la salvación, entonces no será calificado para recibir bautismo. Aunque él recibe el bautismo, no sirve nada. Bautismo no es nada más una ceremonia. Si nosotros vemos Romanos 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Recibiendo el bautismo significa murió. Murió en hombre viejo, en hombre viejo murió y hombre nuevo vivificó. Y mi hombre anterior, hombre viejo, ya murió. Ahora yo no vivo. En Cristo en mí vive. Ahora en Cristo es mi poder. He muerto. Mi vida fue sepultado. Ahora el resto de mi vida yo viviré para la gloria de Dios. Eso es el bautismo. La gente del mundo tiene su voluntad, en su deseo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Cuando es sepultado, entonces ya terminó su pensamiento en este mundo. Cuando recibimos la salvación, nosotros hemos muerto en hombre viejo, fue sepultado.
no recibiendo el bautismo, 은혜 받아서 장사된 게 아니라 sino creyendo 죽고 주님 nosotros hemos muerto con Cristo. 하나님에 대해서는 산자로 Cuando 여겨진다. recibe la salvación, cuando Él tiene 자기 마음에 이루어진 eso en su corazón, Él recibió la salvación y después en el bautismo Él está en público 주인으로 살았다. diciendo a ellos, mi hombre viejo murió, ha muerto, ahora tengo vida nueva. 하나님을 위한 새로운 세계가 시작. Claramente está clamando, está diciendo al público, y también promesa con Dios, por el resto de mi vida yo viviré 이제 남은 생에는 para 구원하신 주님만 Jesucristo que murió por mí. 아닙니까? Eso es el bautismo. En la ceremonia de boda, 할 때 antes de ceremonia de boda, uno puede vivir como quiera, pero después de hacer boda, la ceremonia de boda, entonces ahora es uno esposo de una esposa de un esposo, si se casó, si después de casarse no debe ver a otra mujer o otro hombre, porque ellos son uno. 이제는 둘이 아니고 하나다. La boda de los cristianos por el resto de nuestra vida es 남은 생에 주님을 vivir para Cristo. No tiene que quebrar la promesa. 그걸 함부로 깨뜨리면 안 되지요. No debe violar la promesa, porque recibiendo el bautismo 이루어진 사실 en público, diciendo para vivir vida nueva y también promesa con Cristo. Viviré solamente para Cristo. Muramos o vivamos solamente para Cristo, porque somos de Cristo. Dios nos compró. ¿Qué es ladrón? ¿Qué es ladrón? Si no puede distinguir en lo mío, lo otro, lo de otro, no distingue, no discierne bien. Él es ladrón. En uno, entonces da ofrenda poquito para Dios, entonces gasta mucho para él mismo. Eso es el ladrón. Jesucristo mismo, hasta la muerte, Él sacrificó. Él murió en la cruz para nosotros, porque la vida cristiana no es un juego. Jesucristo mismo murió por nosotros. Y también nosotros debemos vivir hasta la muerte para Cristo. Es muy normal, es lógico. Uno recibió el bautismo. Si uno recibió salvación en completo en su corazón, la salvación, pero y también mejor y también necesario recibir el bautismo. Y para decir al público, había una mujer enferma de flujo de sangre. Él acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Ella sanó. Había mucha gente. La mujer enferma de flujo de sangre, ella acercó a Jesús. En Jesucristo lo supo y salió poder de Jesucristo a ella. En Jesucristo mismo dijo, tú tocaste. A sus discípulos también dijeron, no importa, ella tocó o no, pero Jesucristo no dejó pasar. Ya sanó. Entonces ahora ella tenía que decir al público, si uno recibió la salvación, pero no dice nada, no es correcto. Al público tiene que confesar, tiene que decir al público, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer con el
creer con el corazón y confesar con la boca es lo mismo. Por eso es preparar la vida nueva, es el bautismo. Si uno recibió la salvación, todavía no ha recibido bautismo, entonces tiene que recibir el bautismo, porque eso también es el orden de Cristo. En 2 de Corintios 5:15, 2 de Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo murió y resucitó. En ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Ya, para que no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es el propósito de salvación, propósito de salvarnos. Si nosotros no debemos olvidar el propósito de la vida, como cristianos, nosotros debemos tener propósito correcto, porque tenemos la esperanza clara para ser discípulo. Eso es el bautismo, es el proceso para ser discípulos. Ustedes han escuchado de francmasonería. Francmasonería es un grupo del sótano escondido. Grupo se llama francmasonería. Eso era grupo del picaderos. Los judíos, ellos fueron esparcidos. Ellos eran buen picaderos. Eso no es solamente, esto es grupo de picaderos. Ellos han congregado en francmasonería para vengar, para hacer venganza, para señorear el mundo. Eso es un grupo secreto, se llama francmasonería. Ellos están preparando últimamente ellos están preparando francmasonería en los judíos. En francmasonería hay 33 niveles. En último nivel es extranjero. En otros 32 niveles los judíos tienen políticos, periodistas, economistas, doctores, científicos, soldados, élites mundiales, en muchos famosos ellos están en el francmasonería. En 5.790.000. 5.790.000 personas están en francmasonería. En muchos de presidente de los Estados Unidos y en Corea tampoco nosotros no podríamos saber quién es miembro de francmasonería mundialmente. Hay proceso para ser un miembro de francmasonería. Es similar de bautismo. Ellos cubren los ojos y llevan a un lugar y ellos sufrirán de la muerte, hasta la muerte. Y también ponen en ataúd para experimentar la muerte, entrando en ataúd.
para educar a ellos. Tu vida no es suyo, sino es de francmasonería. Si traiciona, morirá en secreto. Pero en lugar de eso, si obedece al orden de francmasonería, entonces en francmasonería guardarán todo y protegerán todo. Eso es el grupo se llama francmasonería. Entonces ellos, después de recibir la educación, ellos piensan en su vida no es de ellos, sino de francmasonería. Ellos participaron en la obra de Satanás. Eso es obra de Satanás, francmasonería. En Satanás señorean en los élites mundiales. Ellos quieren preparar en última parte de la historia humana en propósito de francmasonería para establecer el gobierno, un gobierno mundialmente. Eso es similar como los cristianos reciben la salvación. Recibiendo el bautismo, ya no vivo yo. Cristo en mí vive. Para mi resto de mi vida es para la gloria de Cristo, nada más. Si uno vive para Cristo, y también en este mundo, carnalmente, espiritualmente, también Dios nos protege. Y aquí dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y predicar la palabra y hacer discípulos, después enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Segunda de Timoteo 2:2. Los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Apóstoles, ellos aprendieron, después enseñaron, aprendían y enseñaban. Nosotros recibimos la enseñanza, nosotros aprendemos mucho. La iglesia significa congregar y enseñar. En lugar de congregar y enseñar es la iglesia. Si uno recibió la salvación, tiene que enseñar la palabra de Dios y también ayudar a guardar los mandamientos. San Juan 14:26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará. Apóstol Pablo no aprendió directamente de Cristo, pero él escribió la Biblia en más de mitad del Nuevo Testamento. Él escribió aprendiendo de Espíritu Santo. En Primera de Juan 27:28, Primera de Juan 2:27-28, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. No solamente quedar en la iglesia y participando en la comunión, es aprendiendo la palabra de Dios y también guardar la palabra de Dios. Osea 4:6.
Oseas 4:6, 4장 6절에 보면은 en 그랬잖아요. 이 백성이 지식이 profeta 없어서 Osea dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Oseas 6:3. También conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Nosotros diligentemente debemos aprender la palabra de Dios. Si uno aprende muchas cosas, muchos conocimientos del mundo, su cabeza está llena, entonces no hay campo para aprender la palabra de Dios. Desde el primer día del nacimiento, nacer de nuevo, recibir la salvación, diligentemente en la iglesia tiene que aprender la palabra de Dios. Seguir aprendiendo la palabra de Dios con todo corazón. Nosotros en este mundo, nosotros aprendemos muchas cosas, primaria, secundaria, en colegio y en universidad, para aprender la sabiduría y el conocimiento del mundo, para vivir bien en este mundo. Y como cristianos nosotros tenemos que aprender diligentemente la palabra de Dios para ser buen discípulo. Si uno menosprecia la palabra de Dios y también los libros buenos cristianos, gasta muy poco, pero gastando mucho tiempo viendo televisión. Si es así, ¿cómo podrá aprender? Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, porque conocer a Cristo es más importante, más él mismo dijo, por amor del cual lo he perdido todos, lo tengo por basura. El apóstol Pablo dijo, entonces, aparte de conocer de Cristo, conocimiento de otras cosas es como basura. Conocer a Cristo es entrar a Cristo, guardar la palabra es actualmente hacer. Por eso, poco a poco, y congregar junto con Cristo. Si los libros están ahí, si yo no lo leo, entonces no servirá nada. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La fe y conocimiento del Hijo de Dios tiene que ser igual, tiene que llegar a la unidad. Si diferente, la fe y conocer al Hijo de Dios es diferente, no podrá hacer comunión, no puede llegar a la unidad si es diferente. Efesios 4:3 solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando recibimos la enseñanza del Espíritu, podemos llegar a la unidad. Podemos guardar la unidad, porque el propósito de la vida será igual. En Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
tesoros escondidos. Nosotros debemos buscar, como nosotros buscamos tesoros escondidos, debemos buscar sabiduría y conocimiento en la Biblia y guardar como discípulos de Cristo. Nosotros debemos actuar, aunque los maestros enseñan mucho, pero los estudiantes, ellos no ponen en práctica, entonces no servirá nada, eso no sirve. En 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si uno permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. Él tiene que hacer como Jesucristo había hecho. San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como yo limpié sus pies, también ustedes tienen que hacer lo mismo. Por eso aquí dijo, porque ejemplo os he dado. Jesucristo mismo limpió en los pies de discípulos, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dijo así Jesucristo en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No tan solamente oidores, sed hacedores de la palabra. Si uno lee mucho y sabe mucho la palabra, pero no hace, eso es engañador. Asimismo, también engañador, engañando a Cristo. Nosotros tenemos responsabilidad. Santiago 1, 에베소 4장 20절 잠깐 보겠습니다. 4:20, Efesios 4:20. Vamos a ver, Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Uno aprendió mucho, por eso tiene cabeza muy grande, pero nunca obedece. Yo he visto un hombre que él tiene cabeza muy grande, entonces no creció su cuerpo. Él tiene una enfermedad en su cuerpo, no crece. Solamente él tiene la cabeza, entonces la cabeza es muy pesada mucho, entonces él no podía controlar muy bien su cuerpo. Yo he visto un hombre así, como él. Entonces si uno sabe mucho, entonces no actúa, no poner en práctica, entonces es un problema grande. No debemos actarnos nada. Nosotros debemos hacerlo, poner en práctica. Nosotros debemos actuar, hacerlo. Y si uno lo escucha, aprende, si es así, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra madre, y aquí vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Como oruga quita piel, varias veces y se hace libélula y se va volando, como estos. Tiene que vestirse del nuevo hombre. Sigue pecando, entonces gozando
en las cosas del mundo, entonces no puede ser el cristiano verdadero. 죄송합니다. Lo siento decir eso, pero él no es 주님이 우리에게 cristiano 그렇게 verdadero. 말씀하시는 거예요. Eso es la palabra de Dios. San Mateo 11:29, San Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que es manso y humilde y generoso y amigable. En lugar de eso, es como un cordero llevado al matadero, obedecerá hasta la muerte. Eso es manso y humilde. En Jesucristo mismo, Él cargaba el yugo. No importa que otras personas cómo piensan. No importa. ¿Por qué? Solamente viendo a Jesucristo, porque Jesucristo murió por mí. Entonces, de cómo yo hago, en Dios pagará. Solamente viendo a Jesucristo y obedecer a la palabra de Dios, eso es manso. Eso es manso. Y humilde es tener corazón humilde ante Dios. Si uno es humilde ante Dios, no podrá ser arrogante ante los hombres. No es así. Entonces, llevando el yugo de Dios y seguir a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. San Lucas 6:40. San Lucas 6:40. San Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. No puede ser mejor que maestro, pero si es igual que maestro, entonces es perfecto. Está diciendo eso. No podemos ser perfecto como Cristo, pero nosotros debemos debemos tratar de imitar a Jesucristo poco a poco. Como cuando nosotros hacemos si Jesucristo estuviera aquí, ¿qué Él hará? En Proverbio 3 dice, reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus verdades. Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si uno predicamos la palabra de Dios y si uno atiende la iglesia, eso es todo. No es todo. En iglesia de Corintio, había muchos los niños como travieso. Y aquí nosotros también es igual en nuestra iglesia. Algunos hermanos, ellos son como los niños traviesos. Ellos no saben vivir bien, no saben cómo llevar vida cristiana. El apóstol Pablo también dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y también apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la vida cristiana, entonces, en la vida de apóstol Pablo, él no tiene ningún error, ninguna equivocación. Él llevaba como vida como Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y no podemos podemos ser como apóstol Pablo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo y de apóstol Pablo. Para convertirse gloriosamente, nosotros debemos ser imitadores de Cristo
Eso puede ser última oportunidad para nosotros. Nos ha dado. En segunda de Pedro 13:18, segunda de Pedro 18, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia, crecer espiritualmente. Si uno habla como quiera, si vive como quiera, diciendo cristiano, entonces verdaderamente él recibió la salvación. ¿Hasta cuándo será así? ¿Hasta cuándo vivirá así? Como un niño en atraviesos. Entonces se tiene que ver viendo a ellos. Entonces yo no soy así. Él debe pensar. Efesios 4:15. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros debemos crecer. Y también en última palabra él dijo, y también en San Mateo 28:20, San Mateo 28:20, y también en San Mateo 28:20, el promesa nos ha dado: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él tiene potestad tan grande, en potestad del cielo y la tierra. Él mismo, Él nos prometió, nos ha dado la potestad, y también Él mismo, aquí esta promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él dijo así: hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Él estará con nosotros. Entonces, ¿qué miedo tenemos? Nosotros no debemos tener miedo. ¿Quién podrá estar contra nosotros? Porque Dios, eso de ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tendremos miedo. ¿Por qué? Jesucristo tiene potestad del cielo y la tierra, está siempre con nosotros. Entonces no debemos tener miedo. Eso es consolación tan grande. Podemos tener coraje porque Jesucristo siempre estará con nosotros. Nosotros con toda fuerza nosotros podemos actuar y hacer la obra de Dios. Una hermana me mandó un mensaje. Ahora nosotros somos como un luchador en lucha libre. En lucha libre. El luchador entonces se cae, pero volvió a levantarse y después gana en lucha libre, como luchador. Me parece que nosotros nos caemos, pero en Cristo dice: levanta, levanta, levanta. Entonces pelea, levanta, y entonces en la batalla contra potestad de Satanás nosotros debemos pelear. Será batalla última, batalla. Nosotros ganaremos, nosotros tendremos triunfo con la ayuda de Dios. Nosotros dando gracias a Dios. Ese triunfo de Cristo es triunfo de nosotros. En una semana nosotros empezaremos de nuevo en diferente antes hasta la muerte. Entonces eso es última oportunidad. Pensando última oportunidad.
como maratonista está corriendo, ahora está llegando a la meta, casi llegando a la meta con la fuerza. Entonces, antes de la meta puede sentarse. No, hasta la muerte nosotros llegaremos. Vamos a correr hasta la meta, no siendo como cobardes, aunque uno todavía no ha vivido bien, pero ahora por el resto de nuestra vida, nosotros debemos llevar bien vida cristiana, sirviendo a Cristo, haciendo obra de Dios. Nosotros participaremos en la obra de Dios todo. En Dios Padre, que misericordioso, en nosotros nos salvaste en el tiempo que es el fin del mundo. Como discípulos de Cristo nos ha dejado vivir vida cristiana. Te damos gracias. Id y predicad la palabra de Dios a todos. Nosotros queremos predicar la palabra de Dios. Ayúdanos y también, por favor, ayúdanos para que reconozcamos lo que nosotros debemos hacer, viendo almas perdidas y hacer discípulos a ellos, y también dando bautismo para que ellos sepan su hombre viejo muerto, para que ellos vivan como hombre nuevo. Y para esa obra, por favor, úsanos para esta obra. Y también hay promesa que estar con nosotros y siempre, creyéndolo. Nosotros no sabemos que nosotros no debemos tener el miedo, solamente confiando en el poder de Dios, la fuerza de Dios. Nosotros queremos valientemente predicar la palabra de Dios, para que y también nos cuida, para que no se caiga ninguno de nosotros. Para participar en la obra de Dios, nosotros queremos cantar el himno de triunfo contra Satanás, y también para que nosotros recibamos la gloria en cuanto tú vengas. Todo esto hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.